Millonario fingió perder vista para probar a su novia y sus gemelos, hasta que la empleada doméstica: «Eres una inútil, ojalá te largaras de esta casa y dejaras de tocar lo que será mío», gritó Isabella Montejo con el rostro desfigurado por una ira venenosa, mientras su dedo, adornado con un anillo de diamantes de 5 quilates, apuntaba directamente a la cabeza de Lupita. La joven empleada, temblando como una hoja bajo la tormenta, cayó de rodillas sobre la alfombra persa, abrazando con desesperación a los pequeños Mateo y Santiago. Los gemelos, de apenas 2 años, lloraban aterrorizados, escondiendo sus rostros en el delantal azul de la única persona que les ofrecía calor en esa mansión de cantera y mármol. «Señorita Isabella, por favor», suplicó Lupita con la voz quebrada por el llanto, sin atreverse a levantar la mirada. «Solo estaban jugando, no rompieron nada. Se lo juro por mi vida». «¿Tu vida?». Isabella soltó una carcajada cruel, seca, carente de cualquier humanidad. «Tu vida vale menos que el jarrón que casi tiran. ¿Crees que me importa si juegan? Me molesta que respiren mi aire, que manchen mi futuro salón con sus risas estúpidas. Y tú eres el peor error de esta casa». En el umbral de la puerta de caoba maciza, una figura masculina permanecía inmóvil como una estatua de justicia a punto de cobrar vida. Ricardo Santillán, el magnate hotelero, cuya fortuna se calculaba en cientos de millones, se apoyaba pesadamente en un bastón de madera negra. Sus ojos estaban ocultos tras unas gafas oscuras impenetrables para el mundo, para los médicos y sobre todo para la mujer que gritaba en el centro de la sala. Ricardo había quedado ciego en un devastador accidente de coche hacía exactamente 1 mes, pero tras el cristal tintado, sus pupilas se contrajeron con una precisión depredadora. Lo veía todo. Veía la elegancia forzada de Isabella, esa mujer que ante las cámaras de la alta sociedad de Polanco fingía ser una santa caritativa, transformada ahora en un monstruo de avaricia. Veía cómo sus tacones de aguja se clavaban en el suelo, avanzando amenazantes hacia los niños. Y veía a Lupita, la humilde chica que había contratado hacía 6 meses, convertida en un escudo humano, dispuesta a recibir los golpes con tal de que no tocaran a sus hijos. «Cállalos», chilló Isabella, levantando la mano abierta, lista para cruzarle la cara a la empleada. «Si Ricardo no fuera un estorbo ciego en la planta de arriba, ya te habría echado a la calle. Odio a estos niños. En cuanto nos casemos y él firme los papeles, los mandaré a un internado de élite en Querétaro, y a ti te enviaré de vuelta a la miseria de donde saliste». Ricardo apretó el mango de su bastón con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El impulso de correr, de arrancarle la máscara a su prometida y echarla de su casa, en ese preciso instante le quemaba la sangre, pero no podía. Aún no, la trampa tenía que cerrarse por completo. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la podredumbre moral de la mujer a la que casi había entregado su imperio. Isabella bajó la mano rozando el aire cerca de la cara de Lupita, quien cerró los ojos esperando el impacto. El golpe no llegó. Isabella se detuvo respirando agitada, alisándose su vestido de seda impoluto. «No vales ni el esfuerzo de golpearte», escupió con desprecio, girándose hacia el espejo para acomodarse el cabello. «Pero escúchame bien, muchacha. Cuando sea la señora Santillán, tú serás la primera basura que sacaré a la acera. Ahora llévatelos, que no los vea ni los oiga. Si Ricardo baja y pregunta por qué lloran, les dirás que se cayeron. Si abres la boca para decir la verdad, te aseguro que haré que nunca más encuentres trabajo en este país». Lupita asintió frenéticamente, levantando a Mateo en un brazo y a Santiago en el otro con una fuerza que solo da el instinto maternal, aunque no fueran suyos. Corrió hacia la salida de servicio con las lágrimas mojando las cabezas rubias de los niños. Ricardo, desde las sombras del pasillo, observó la huida de Lupita. Su corazón, endurecido por años de negocios despiadados, sintió una grieta. Esa chica no tenía nada, ganaba el salario mínimo y, sin embargo, protegía a sus hijos con una ferocidad que Isabella jamás tendría. Isabella, creyéndose sola, sacó su teléfono móvil. Su tono de voz cambió radicalmente al contestar la llamada. «Hola, mi amor». No. Ricardo sigue igual. El pobre es una carga terrible. Sí, el licenciado Morales viene mañana. En cuanto consiga el poder sobre las cuentas de las Islas Caimán, todo será nuestro. Sí, ya sé que es triste, pero él no se entera de nada. Es como un niño perdido en la oscuridad». Ricardo retrocedió un paso silencioso como una sombra. Una sonrisa fría, terrible y calculadora se dibujó en sus labios.
Isabella creía que él estaba perdido en la oscuridad, pero no sabía que él era el dueño de las sombras. La cacería acababa de comenzar. La decisión de fingir su ceguera no había sido un acto impulsivo, sino la estrategia de negocios más importante de la vida de Ricardo Santillán. 30 días antes, el mundo lo conocía como el tiburón de la hotelería mexicana, un hombre que había multiplicado la herencia de su padre por 10, construyendo hoteles de lujo desde Cancún hasta Los Cabos. Tenía poder, respeto y una cuenta bancaria que podía comprar países pequeños. Pero en la soledad de su penthouse, Ricardo tenía una duda que le carcomía el alma. ¿Isabella lo amaba a él o amaba la tarjeta platino sin límites que él le había entregado? El accidente había sido real, pero las consecuencias no. Su coche deportivo se había salido de la carretera en una noche de lluvia torrencial. Cuando despertó en el hospital privado, con los ojos vendados por precaución debido a un traumatismo craneal leve, escuchó la primera traición. No fue un susurro ni una confesión a un amante, fue una conversación telefónica que Isabella mantuvo al pie de su cama, creyendo que él seguía inconsciente por la anestesia. «Doctor, tiene que ser honesto conmigo», había dicho ella con una voz que simulaba preocupación, pero que Ricardo, con sus sentidos agudizados por la falta de visión momentánea, detectó como ansiedad financiera. «Si queda incapacitado, ¿quién manejará el fideicomiso? Necesito saber si debo empezar los trámites de tutela legal inmediatamente. No podemos dejar que el dinero quede congelado». Ricardo sintió un frío glacial recorrerle la espina dorsal. No preguntó si sobreviviría, no preguntó si le dolía, preguntó por el fideicomiso. Horas después, cuando el doctor Héctor Ramírez, un viejo amigo de la familia y el único hombre en quien Ricardo confiaba ciegamente, entró en la habitación para quitarle las vendas, Ricardo le agarró la muñeca con fuerza. «Dime la verdad, Héctor. Mis ojos están bien». «Perfectos, Ricardo. Tuviste suerte. Solo unas magulladuras. En 2 días estarás firmando contratos de nuevo». «No», susurró Ricardo bajando la voz. «No voy a ver. Héctor, necesito que redactes un informe. He perdido la visión total. Daño irreversible en el nervio óptico». El médico lo miró estupefacto. «¿Estás loco? Eso pondría en riesgo las acciones de la compañía. Los inversores se pondrán nerviosos». «Me importa un bledo la compañía», siseó Ricardo. «Necesito ver quién está a mi lado cuando se apague la luz. Necesito saber si la mujer con la que voy a casarme es mi esposa o mi verdugo. Y necesito saber si mis hijos están seguros. Héctor, hazlo, por la memoria de mi padre». El informe fue falsificado. Ricardo regresó a casa en una silla de ruedas con los ojos cubiertos por gafas negras, interpretando el papel de su vida. Y la realidad le golpeó más fuerte que el accidente. En tan solo 4 semanas, su mansión se había transformado. Isabella, convencida de que su prometido era ahora un inválido dependiente, se había quitado la careta. Despidió el personal de confianza, a la ama de llaves que había criado a Ricardo, alegando reducción de costes, y contrató a una agencia barata. Así llegó Lupita, una chica joven inexperta, que necesitaba el dinero desesperadamente para enviar a su madre enferma en el pueblo. Ricardo recordaba el primer día de Lupita. Él estaba sentado en la biblioteca fingiendo escuchar un audiolibro. Lupita entró para limpiar el polvo. Olía a jabón barato y a lavanda fresca. «Perdón, señor», dijo ella con voz dulce, pensando que él no notaba su presencia. No quería molestarle. «No molestas», respondió el seco, manteniendo el personaje. «¿Quién eres?» «Soy Lupita, la nueva encargada de limpieza y de los niños». «Señor, ¿le han dicho que soy un ogro?» «Me han dicho que usted está pasando por un momento difícil, señor, y que necesita tranquilidad». Ricardo esperó la queja, el comentario sarcástico que solían hacer los empleados a sus espaldas, pero Lupita simplemente acomodó la manta sobre sus piernas. «Si necesita algo, lo que sea, estaré aquí». «Sus hijos son unos ángeles, señor. Tienen sus mismos ojos». Ese comentario le había desarmado. «Tienen sus mismos ojos». Lupita veía a los niños con amor, mientras Isabella los veía como estorbos que competían por la herencia. Desde ese día, Ricardo pasaba horas sentado en lugares estratégicos de la casa, convirtiéndose en un espía en su propio hogar. Escuchaba a Isabella organizar fiestas suntuosas con el dinero de la caja chica. Fiestas donde se burlaba de la tragedia de Ricardo con sus amigas de la alta sociedad de Polanco. «Es mejor así», le había dicho a una amiga mientras bebían champán francés a las 2 de la tarde en Las Lomas. «Un marido ciego no ve las facturas, no ve con quién salgo, y lo mejor de todo,
¿No ve que estoy redecorando toda la casa a mi gusto? Cuando nos casemos, lo internaré en una clínica de reposo de lujo y seré la reina de todo esto. La rabia de Ricardo crecía día a día, alimentando un plan de contraataque meticuloso. Había instalado cámaras y micrófonos ocultos que solo él controlaba desde una aplicación en su teléfono, accesible por comandos de voz y pantalla adaptada que él miraba cuando nadie estaba cerca. Pero lo que ocurrió esa mañana, la escena que acababa de presenciar en el salón, cambiaba las reglas del juego. Ya no era solo avaricia, era maldad. Isabella no solo quería su dinero, disfrutaba humillando a los débiles. Y lo peor de todo, estaba amenazando el bienestar físico de Mateo y Santiago. Ricardo se retiró a su despacho, cerrando la puerta con llave. Se quitó las gafas oscuras y miró su reflejo en el espejo. Sus ojos castaños brillaban con una determinación fría. Caminó hacia la caja fuerte oculta tras un cuadro, la abrió y sacó una carpeta roja. Dentro estaban los documentos reales. El testamento actual dejaba todo a Isabella en caso de su incapacidad. Ella lo sabía, por eso presionaba. Pero Ricardo tomó una pluma estilográfica y comenzó a redactar notas sobre un nuevo documento. «Crees que tienes el control, Isabella», murmuró para sí mismo. «Pero no tienes idea de con quién te has metido». En ese momento, alguien tocó tímidamente a la puerta. Ricardo se colocó las gafas a la velocidad del rayo, se sentó en su sillón de cuero y adoptó su postura rígida. Adelante, era Lupita. Entró con una bandeja en las manos. Le temblaban. Traía un té y unas galletas. «Señor, le traje su merienda. La señorita Isabella». Ella salió a unas gestiones y pensé que tendría hambre. Ricardo giró la cabeza, aunque sus ojos no la miraban. Notó que la chica había estado llorando. Podía oír su respiración entrecortada. «Acércate, Lupita», ordenó él con voz suave, muy diferente al tono que usaba con su prometida. La chica se acercó y dejó la bandeja en el escritorio. «¿Estás bien?» «Sí, señor, todo bien». «Mientes», dijo Ricardo, y por un segundo temió haber revelado demasiado. «¿Puedo escuchar el miedo en tu voz? ¿Ha pasado algo con los niños?» «No, señor. Los niños están durmiendo la siesta. Están bien. Es solo que…» Lupita dudó. Sabía que si hablaba mal de Isabella, la despedirían. Pero la bondad de aquel hombre ciego le partía el corazón. «Señor, usted merece que lo cuiden bien». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Esa muchacha a la que acababan de humillar y amenazar estaba preocupada por él. «Gracias, Lupita. Puedes retirarte, pero antes dime una cosa. ¿De qué color es tu vestido hoy?» Lupita se sorprendió por la pregunta. Es azul, señor. El uniforme». «No», corrigió él enigmáticamente. «Hoy llevas el color de la lealtad, y eso, Lupita, vale más que todo el oro de esta casa». Lupita salió confundida, sin entender, pero sintiendo una extraña calidez. Ricardo se quedó solo de nuevo. La fase de observación había terminado. La fase de ejecución estaba a punto de comenzar, y la primera prueba sería esa misma noche, la cena con los inversores, donde Isabella planeaba consolidar su poder. Él le daría cuerda, mucha cuerda, la suficiente para que ella misma se ahorcara frente a todos. La cena en la mansión Santillán siempre había sido un ritual sagrado, un momento de desconexión y disfrute gastronómico. Pero esa noche, el comedor principal se sentía como un campo de batalla silencioso, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Las velas de cera importada parpadeaban sobre la larga mesa de caoba, proyectando sombras danzantes que Ricardo observaba tras la seguridad de sus lentes oscuros. Estaba sentado en la cabecera, rígido, con las manos apoyadas sobre el mantel de lino egipcio, fingiendo esa mirada vacía y perdida que había perfeccionado durante el último mes. Frente a él, al otro extremo de la mesa, estaba Isabella. Si Ricardo hubiera estado realmente ciego, se habría dejado engañar por la dulzura almibarada de su voz. «Ricardo querido, ¿te sirvo un poco más de vino? Es un añejo exclusivo de Casa Dragones, tu favorito», dijo ella con un tono que rezumaba preocupación y amor conyugal. Sin embargo, lo que Ricardo veía era muy distinto a lo que oía. Veía a una mujer que rodaba los ojos con fastidio mientras hablaba, que tecleaba frenéticamente en su móvil con una mano mientras sostenía la botella con la otra, ignorando por completo su presencia física. La discrepancia entre la voz de ángel y el rostro de demonio aburrido le revolvía el estómago más que la propia comida. «No, gracias», respondió Ricardo haciendo una pausa deliberada, moviendo su mano torpemente hasta golpear levemente su copa de agua, derramando unas gotas. Quería ver su reacción.
Isabella soltó un bufido inaudible. Una mueca de asco deformó sus labios perfectamente pintados de rojo. Limpió la mesa con una servilleta, haciéndolo con brusquedad, pero su voz siguió siendo de terciopelo. «Oh, mi amor, no te preocupes. Ha sido solo un poquito. Déjame ayudarte. Eres tan vulnerable ahora. Me parte el corazón verte así, tan dependiente. Pero no temas. Yo seré tus ojos y tus manos. Serás mi verdugo si te dejo», pensó Ricardo apretando la mandíbula. En ese momento, la puerta de servicio se abrió silenciosamente. Lupita entró con la bandeja del segundo plato. Caminaba con la cabeza gacha, intentando hacerse invisible. Llevaba el uniforme impecable, pero Ricardo, con su visión periférica agudizada por la adrenalina, notó el enrojecimiento en sus ojos y una leve marca en su muñeca, probablemente de cuando Isabella la había agarrado antes. «Aquí tiene, señor», susurró Lupita colocando el plato frente a él con una delicadeza extrema, guiando suavemente la mano de Ricardo hacia los cubiertos. «El pescado está cortado en trozos pequeños, sin espinas, como le gusta. Tenga cuidado, el plato está caliente». La diferencia era abismal. Mientras Isabella le hablaba como si fuera un niño idiota, Lupita le hablaba con dignidad, respetando su supuesta discapacidad, pero sin restarle hombría. De repente, un grito agudo rompió el silencio sepulcral del comedor. Venía de la planta de arriba. Era el llanto desconsolado de Mateo, seguido inmediatamente por el de Santiago, un coro de angustia infantil que hizo que Ricardo casi se levantara de la silla por instinto. Se obligó a quedarse quieto clavando las uñas en sus palmas. «¿Qué pasa?», preguntó Ricardo girando la cabeza hacia el techo. «¿Por qué lloran así? Nunca lloran a esta hora». Isabella dejó caer su tenedor con estrépito sobre el plato de porcelana. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia fría dirigida hacia Lupita, quien se había quedado paralizada junto al aparador. «Es increíble», exclamó Isabella cambiando su tono a uno de falsa indignación. «Otra vez, Ricardo. Amor, no quería decirte nada para no preocuparte en tu estado, pero creo que Lupita no tiene paciencia con los niños». Lupita levantó la vista horrorizada. «Señorita, eso no es cierto. Cállate», la cortó Isabella golpeando la mesa con la palma de la mano. «No te atrevas a contestarme delante del señor Ricardo». Antes de bajar a cenar, escuché ruidos extraños en el cuarto de los niños. Creo que ella los pellizca para que se duerman más rápido o los asusta. No es normal que lloren en cuanto ella entra en la habitación. La mentira era tan vil, tan calculada, que Ricardo sintió una oleada de calor subirle por el cuello. Sabía perfectamente que los niños lloraban porque echaban de menos a su padre, porque sentían la tensión en la casa y probablemente porque Isabella los había encerrado o regañado antes de bajar. «Lupita», dijo Ricardo con voz grave y profunda, girando su rostro cubierto hacia donde sabía que estaba la empleada. «Señor Santillán, se lo juro por la memoria de mi madrecita». La voz de Lupita temblaba llena de lágrimas contenidas. «Jamás les haría daño. Los quiero como si fueran míos. Lloran porque tienen pesadillas. He intentado calmarlos, pero...» «Excusas», interrumpió Isabella poniéndose de pie y caminando hacia Ricardo para ponerle una mano posesiva sobre el hombro. «Cariño, tienes que confiar en mí. Una madre sabe estas cosas, y aunque yo aún no sea su madre biológica, mi instinto me lo dice. Esta chica no es de fiar. Deberíamos despedirla esta misma noche. Yo puedo cuidar de los gemelos». Ricardo sintió la mano de Isabella como una garra sobre su hombro. Sabía que si Lupita se iba, sus hijos quedarían a merced de esa mujer. Sus hijos perderían su única protección. Tenía que jugar sus cartas con maestría quirúrgica. «No», dijo pausadamente. El silencio que siguió fue denso. Isabella retiró la mano lentamente. «¿Cómo dices? He dicho que no», repitió Ricardo fingiendo un tono de cansancio extremo. «Isabella, mi amor, no podemos despedirla ahora. Los niños están acostumbrados a ella. Un cambio brusco sumado a mi accidente sería traumático para ellos y para mí. Necesito estabilidad. Si la despedimos hoy, ¿quién limpiará mañana? ¿Quién me ayudará a vestirme si tú tienes que ir al club o a tus reuniones de la fundación? Tú no puedes hacerlo todo. Eres demasiado delicada para el trabajo sucio». Ricardo sabía exactamente qué botones presionar. Apeló a la vanidad y a la pereza de Isabella. Ella odiaba cualquier trabajo doméstico. La idea de tener que cambiar pañales o limpiar el suelo le repugnaba. Isabella suspiró. Un sonido dramático y teatral. «Tienes razón, mi vida. Siempre pensando en todo, incluso en tu estado. Soy demasiado buena.
Ese es mi problema. Está bien, Lupita se queda por ahora, pero la vigilaré de cerca. Se giró hacia Lupita y Ricardo vio cómo sus ojos se convertían en rendijas de odio puro, mientras su boca sonreía para mantener la farsa auditiva. Hizo un gesto con la mano como quien espanta a una mosca. Vete, sube a callar a esas mocosas, a esos niños, y asegúrate de que no vuelvan a interrumpir nuestra cena. Lupita hizo una reverencia rápida y salió corriendo del comedor. Ricardo escuchó sus pasos apresurados subiendo la escalera. Solo cuando el sonido de la puerta de servicio se cerró, permitió que sus hombros se relajaran 1 milímetro. Gracias, Isabella, dijo él, tomando un sorbo de agua para tragar la bilis que tenía en la garganta. Eres un ángel por tener tanta paciencia. Isabella volvió a sentarse satisfecha. Había ganado, o eso creía. Ella tenía el control. Lo hago por ti, Ricardo. Todo lo hago por ti. Y hablando de hacer cosas por nosotros, su tono cambió, volviéndose más serio, más empresarial. Mañana vendrá el licenciado Morales. ¿Lo recuerdas? Confirmé la cita. Es vital que firmemos ese poder notarial. Las acciones de la cadena hotelera están bajando por la incertidumbre de tu salud. Necesitan ver un liderazgo fuerte. Necesitan verme a mí tomando el control en tu nombre. Ricardo asintió lentamente como un muñeco roto. Sí, el poder. Tienes razón. Mañana, bajo la mesa, su mano libre se cerró en un puño tan fuerte que las uñas se clavaron en la carne hasta casi sangrar. Mañana sería el día, la prueba de fuego. Iba a ponerle un cebo tan jugoso que ella no podría resistirse, y al morderlo mostraría sus verdaderos dientes. La mañana siguiente amaneció gris y plomiza, como si el cielo de la Ciudad de México supiera que una tormenta se avecinaba dentro de la mansión Santillán. Ricardo se había despertado temprano, o mejor dicho, no había dormido. Había pasado la noche repasando cada cláusula legal en su mente, visualizando cada posible escenario. A las 10 de la mañana, Isabella entró en su habitación. No llamó a la puerta, ya no lo hacía. Para ella, la privacidad de Ricardo era irrelevante. «Buenos días, dormilón», dijo con una voz estridente y alegre que lastimaba los oídos. «Hoy es el gran día. El licenciado Morales llegará en media hora. Vamos, tienes que estar presentable. No queremos que piensen que te has abandonado». Ricardo estaba sentado en el borde de la cama en pijama. Isabella se acercó y comenzó a elegir su ropa. No le preguntó qué quería ponerse. Sacó un traje gris marengo, una camisa blanca y una corbata azul marino. «Levanta los brazos», ordenó, como quien viste a un maniquí. Ricardo obedeció, dejando que ella le abotonara la camisa. Sintió sus dedos fríos rozando su piel. No había cariño en sus movimientos, solo una eficiencia mecánica. Mientras ella le ajustaba el cuello, Ricardo notó que ella llevaba puesto su perfume más caro, ese que costaba varios cientos de euros el frasco, y un conjunto de Chanel que había comprado con la tarjeta suplementaria la semana anterior. Se estaba vistiendo para una coronación. «Estás muy guapo», dijo ella dándole un beso sonoro y vacío en la mejilla. «Pareces el de antes, casi». Lo guió escaleras abajo, agarrándolo del brazo con firmeza. Ricardo acentuó su cojera, apoyándose pesadamente en el bastón, arrastrando los pies más de lo necesario. Quería parecer débil, acabado, un león sin dientes. En el despacho, el licenciado Morales ya estaba esperando. El notario, un hombre bajo y regordete con gafas de montura dorada, se puso de pie al verlos entrar. Ricardo lo conocía desde hacía años. Era un hombre de leyes competente, pero fácilmente intimidable. «Buenos días, don Ricardo». Doña Isabella saludó el notario, visiblemente incómodo ante la imagen del poderoso magnate, ahora reducido a un hombre ciego y guiado por su prometida. «Siéntate, licenciado, por favor», dijo Ricardo, tanteando la silla de cuero detrás de su escritorio hasta dejarse caer en ella con un suspiro pesado. Isabella se sentó a su lado, muy cerca, invadiendo su espacio personal. «Bien, licenciado», dijo ella, tomando la iniciativa inmediatamente. «No tenemos mucho tiempo. Ricardo se cansa rápido. Trajiste los documentos que discutimos, ¿verdad? El poder notarial, general y absoluto». Sí, claro». El licenciado Morales abrió su maletín y extrajo un taco de folios. «Aquí está el borrador del poder general. Este documento le otorga a usted, doña Isabella, plenas facultades para administrar todos los bienes, cuentas bancarias, propiedades y decisiones corporativas del señor Santillán, sin limitación alguna dada su condición médica actual». Ricardo escuchaba el crujido del papel. Podía sentir la ansiedad de Isabella vibrando en el aire. Ella estaba prácticamente salivando.
Perfecto, dijo ella extendiendo la mano. Dámelo, yo le guiaré la mano para firmar. Un momento, interrumpió Ricardo. Su voz fue suave, pero tuvo la suficiente autoridad para detener el movimiento del licenciado Morales. Licenciado, léemelo. ¿Cómo?, preguntó Isabella con un deje de irritación. Ricardo, cariño, es un lenguaje legal muy aburrido y denso. Son 20 páginas. El licenciado Morales ya nos ha resumido lo importante. Es para que yo pueda cuidarte y pagar las facturas. Confía en mí. Sé que es aburrido, mi amor, respondió Ricardo, girando su rostro hacia ella, oculto tras las gafas. Pero mi padre siempre me decía, nunca firmes lo que no has leído, y si no puedes leerlo, que te lo lean 2 veces. Es la última voluntad de un hombre que se siente inútil. Concédeme mes caprichos. Isabella resopló mirando el reloj. Está bien, licenciado, lee, pero rápido. El notario comenzó a leer. Fue una tortura de 30 minutos. Cláusula tras cláusula, Ricardo escuchaba cómo se despojaba legalmente de su vida. Acceso a las cuentas en Suiza, potestad para vender inmuebles, control total sobre el fideicomiso de los gemelos. Todo pasaba a manos de Isabella. Mientras escuchaba, Ricardo observaba a Isabella. Ella no escuchaba las palabras, miraba las estanterías, miraba sus uñas, miraba la pluma Montblanc de oro que descansaba sobre el escritorio como si fuera el cetro que estaba a punto de empuñar. Y en conclusión, la poderdante queda facultada para obrar en nombre del poderdante con total libertad, terminó el licenciado Morales, secándose el sudor de la frente. ¿Satisfecho?, preguntó Isabella, poniendo el documento frente a Ricardo y colocándole la pluma en la mano. Firma aquí en la línea de puntos. Ricardo sostuvo la pluma. Su mano empezó a temblar. No era un temblor fingido del todo. Era la adrenalina pura recorriendo su sistema. Isabella, dijo él con voz quebrada, esto incluye también la casa de veraneo en San Miguel de Allende, la que era de mi madre. Incluye todo, Ricardo, todo. Así no tendrás que preocuparte por nada. Yo me encargaré del mantenimiento, de los impuestos, de todo. Firma. Ricardo bajó la punta de la pluma hacia el papel. Isabella contuvo la respiración. Sus ojos estaban clavados en la punta dorada del instrumento de escritura. Justo antes de tocar el papel, la mano de Ricardo tuvo un espasmo. La pluma salió disparada de sus dedos, rodando por el escritorio y cayendo al suelo, lejos, debajo de un sillón pesado. «¡Maldición!», exclamó Ricardo, llevándose las manos a la cabeza con frustración. «Soy un inútil. Ni siquiera puedo sostener una maldita pluma». Isabella soltó un gruñido de frustración real. Se agachó rápidamente para buscar la pluma, perdiendo por un segundo su compostura elegante. «No pasa nada», dijo ella desde el suelo buscando a tientas. «Lo recojo y firmas. Tranquilízate». «No». Ricardo empezó a hiperventilar fingiendo un ataque de pánico. «Me siento mareado. Es demasiada presión. No veo nada. Todo da vueltas. Licenciado Morales, no puedo hacerlo hoy. Me tiembla demasiado el pulso. Mi firma no será válida si parece un garabato. Tu firma será válida si yo digo que es válida», gritó Isabella, levantándose con la pluma en la mano, con el pelo un poco despeinado por el esfuerzo. Se dio cuenta de que había gritado delante del notario y se compuso rápidamente. «Digo, el notario dará fe de que eres tú. Vamos, Ricardo, haz un esfuerzo. Es solo una firma». El licenciado Morales, incómodo, intervino. «Doña Isabella, si el señor Santillán no se encuentra bien, legalmente podría ser impugnable si se firma bajo coacción o en un estado de salud alterado. Quizás sea mejor esperar a que se calme». Ricardo sintió ganas de abrazar al viejo notario. «Sí, necesito descansar», dijo Ricardo recostándose en la silla. Mañana por la mañana estaré mejor. Lo prometo». «Isabella, por favor, ayúdame a subir a la cama. Me va a estallar la cabeza». Isabella miraba el documento sin firmar, como si quisiera prenderle fuego con la mente. Estaba tan cerca, tan desesperadamente cerca, pero la presencia del notario la obligaba a mantener la máscara. Si forzaba a Ricardo ahora, el licenciado Morales podría sospechar. «Está bien», dijo ella con una voz tan fría que heló la habitación. «Mañana sin falta. Licenciado, deje los papeles aquí. Yo los guardaré en la caja fuerte». «Lo siento, señora», dijo el notario, recogiendo los documentos rápidamente. «Los protocolos me obligan a llevarme los borradores no firmados. Volveré mañana a la misma hora». Isabella vio cómo el maletín se cerraba llevándose sus millones. Se giró hacia Ricardo con una mirada que habría matado a un hombre vidente. «Vamos a la cama, querido», dijo ella. Mientras subían las escaleras,
Isabella le pellizcó el brazo, justo donde no se veía la marca con el traje. Mañana no habrá excusas, Ricardo. Si te tiembla la mano, yo misma te la sujetaré hasta que firmes. ¿Entendido? Entendido, mi amor, respondió él, dócilmente. Pero en su mente, Ricardo ya estaba planeando la siguiente jugada. Había ganado 24 horas, tiempo suficiente para preparar la trampa definitiva. Necesitaba provocar un error fatal, algo público, algo irreversible, y para eso necesitaba usar a la única aliada que tenía en esa casa, aunque ella aún no lo supiera, Lupita. Al llegar a la puerta de su habitación, Ricardo se detuvo. Isabella, ¿puedes decirle a Lupita que suba? Se me ha caído un botón de la camisa cuando me vestías. Necesito que lo cosa ahora. No puedes esperar. Me molesta, por favor. Isabella resopló y se fue a buscar a la muchacha. Ricardo entró en su cuarto, cerró la puerta y se dirigió a su mesita de noche. Abrió el cajón secreto y sacó el reloj Rolex de oro macizo, una pieza única grabada con su nombre. Lo sopesó en su mano. Era el cebo. Iba a ser doloroso. Iba a ser arriesgado, pero iba a exponer la verdad. Cuando Lupita entrara, él pondría en marcha el engranaje que destruiría a Isabella para siempre. La puerta de la habitación se cerró tras Isabella, dejando un rastro de su perfume agresivo y la promesa de una amenaza cumplida. Ricardo permaneció sentado en el borde de la cama respirando hondo, contando los segundos. 1, 2, 3. Unos toques suaves, casi imperceptibles, sonaron en la madera. «Adelante», dijo él, volviendo a su postura de estatua ciega. Lupita entró con paso ligero. Traía un pequeño costurero de mimbre bajo el brazo. «Permiso, señor Ricardo. La señorita Isabella me dijo que se le cayó un botón». «Sí, aquí en el puño derecho». Ricardo extendió el brazo hacia la voz. «No me la voy a quitar. Tardé media hora en abotonármela con estos dedos torpes. Cóselo así». «Sí, señor. No se mueva, por favor. No quiero pincharle». Lupita acercó una silla y se sentó junto a él. Ricardo sintió la cercanía de su cuerpo, un calor humano que no exigía nada. Mientras ella enhebraba la aguja con destreza, él aspiró discretamente. No olía a las fragancias químicas y costosas que saturaban la casa desde que Isabella había tomado el mando. Lupita olía a limpieza, a jabón de avena y a lluvia reciente. Era un aroma honesto. Ella tomó su mano para estabilizar el puño de la camisa. Sus dedos eran ásperos, piel curtida por años de trabajo duro, pero su toque era de una suavidad reverencial. «Tiene las manos frías, señor», murmuró ella casi para sí misma, mientras daba la primera puntada. «Hace frío en esta casa, Lupita», respondió él con doble sentido. «Desde el accidente, siento que el invierno se ha metido en las paredes». Lupita levantó la vista un segundo, mirando el rostro del hombre que creía ciego. Vio la tristeza en la comisura de sus labios y sintió una punzada de compasión. No veía al millonario, veía al ser humano roto. «Si me permite el atrevimiento, señor, a veces el frío no viene de fuera», dijo ella en voz baja concentrada en la aguja. «Mi abuela decía que cuando el corazón está triste, el cuerpo tirita aunque estemos en agosto». Ricardo se quedó paralizado. Nadie, absolutamente nadie, en su círculo de amistades hipócritas, le había hablado con esa sinceridad. Isabella le hablaba de superar el trauma para volver a firmar cheques. Sus socios le hablaban de recuperación para no perder valor en bolsa. Lupita le hablaba del alma. «¿Y qué recomendaba tu abuela para eso?», preguntó él desafiándola suavemente. «Caldito de pollo, una manta de lana y que alguien le lea un buen libro hasta que se duerma», respondió ella con una sonrisa tímida en la voz, cortando el hilo con los dientes. «Ya está listo, señor, como nuevo». Ricardo tocó el botón. Estaba cosido con una firmeza militar. «Gracias. Oye, Lupita, dígame, no tengo caldito de pollo, y la manta ya la tengo, pero hay un libro en la mesita, 100 años de soledad. Antes del accidente iba por la mitad. Isabella dice que leer en voz alta le da dolor de garganta y que los audiolibros son más modernos. Tú podrías». Lupita dudó. Sabía que tenía una montaña de ropa que planchar y que Isabella le cronometraba cada minuto, pero al ver al ciego señalando vagamente hacia la mesa, no pudo negarse. «Solo un capítulo, señor. Si la señorita Isabella me ve, se enfadará». Ella salió. «Estamos solos. Lee». Lupita tomó el libro, se aclaró la garganta y comenzó a leer. Al principio su voz era nerviosa, tropezando con alguna palabra larga, pero pronto cogió ritmo. No tenía la dicción perfecta de una locutora, pero tenía algo mejor. Emoción, leía con pasión,
cambiando el tono para los diálogos, viviendo la historia. Ricardo cerró los ojos tras las gafas oscuras y se dejó llevar. Por primera vez en un mes no estaba analizando estrategias ni odiando a su prometida, solo estaba escuchando. Y mientras escuchaba, observaba. Veía por el rabillo del ojo cómo Lupita gesticulaba mientras leía, cómo se le iluminaba la cara con los pasajes mágicos de Macondo. Era una mujer hermosa, no por su maquillaje que no llevaba, sino por la luz que emanaba, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Terminó ella el capítulo cerrando el libro con suavidad. El silencio que siguió fue cómodo, denso, cargado de una electricidad nueva. «Lees muy bien, Lupita», dijo Ricardo. «Gracias, señor. Me gusta leer. Es como viajar sin pagar billete». En ese instante, se escuchó el ruido del motor del Deportivo de Isabella en la entrada. La magia se rompió como un cristal. Lupita saltó de la silla dejando el libro en la mesa con manos temblorosas. «Ha vuelto. Tengo que irme, señor. Si me encuentra aquí, sin hacer nada». «No estás sin hacer nada. Estás cuidando al patrón», dijo Ricardo con firmeza. «Pero vete. No quiero que te grite». Lupita corrió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. «Señor Ricardo, ¿qué? Mañana le traeré ese caldito, aunque tenga que hacerlo a escondidas». Salió cerrando la puerta. Ricardo se quitó las gafas un segundo, frotándose los ojos. No eran lágrimas, era claridad. Acababa de confirmar que estaba a punto de casarse con mientras que un ángel le limpiaba el suelo. Pero la bondad de Lupita podía ser peligrosa para ella misma. Tenía que protegerla, y para eso tenía que acelerar el final de Isabella. La puerta se abrió de golpe sin llamar. Isabella entró como un huracán de bolsas de compras. Uf, qué día horrible. El tráfico estaba insoportable. Se quejó tirando unas bolsas de Gucci sobre el sillón. «Ricardo, ¿sigues ahí sentado? Deberías moverte un poco. Te vas a atrofiar». «Estaba descansando», dijo él, volviendo a su papel de inválido. «¿Conseguiste lo que te pedí?» «¿Qué cosa?» «Mi medicina. Las gotas para la presión ocular y las pastillas para la migraña. Te dije esta mañana que se habían acabado y que me dolía la cabeza». Isabella se quedó quieta un segundo. Sus ojos recorrieron las bolsas de ropa y joyas. Había estado en 3 centros comerciales, pero no había pisado una farmacia. «Ah, eso». Su voz se volvió defensiva. «Pues claro que fui, pero no había». «Sí, eso. Me dijeron que había un problema de distribución nacional. Tienen que pedirlas a Alemania. Tardarán unos días». Mentira. Ricardo sabía que esas pastillas se vendían hasta en el supermercado de la esquina. «¿Unos días?», preguntó él, dejando que un tono de pánico fingido entrara en su voz. «Isabella, el doctor Ramírez, dijo que si no las tomo, la presión puede subir y causarme un derrame. Me duele mucho la cabeza ahora mismo». «Ay, Ricardo, no seas dramático», replicó ella sacando un vestido de lentejuelas de una bolsa. «Tómate una aspirina y ya. No voy a cruzar la ciudad otra vez. Estoy agotada. Además, tengo que probarme esto para la gala benéfica de la semana que viene». «¿Te gusta el color? Ah, cierto, no puedes verlo. Es verde esmeralda precioso». Ricardo sintió un odio tan puro que tuvo que morderse la lengua para no gritar. Ella prefería verlo muerto antes que arrugarse el vestido nuevo. «Está bien», dijo él seco. «Una aspirina». Pero no sería una aspirina. Esa tarde Ricardo iba a poner a prueba el corazón de esa casa. Iba a fingir el colapso que Isabella estaba ignorando y entonces vería quién corría a salvarlo. La tarde cayó pesada sobre la mansión. Isabella se había encerrado en su vestidor, probándose modelitos y hablando por videollamada con sus amigas, riéndose a carcajadas. Ricardo desde su habitación escuchaba las risas lejanas mientras preparaba el escenario. Esperó a que fueran las 7 de la tarde, la hora en que la casa estaba más tranquila. Lupita solía estar en la cocina preparando la cena de los gemelos. Ricardo tiró un vaso de agua al suelo para hacer ruido. Luego se dejó caer de la silla al suelo golpeando la alfombra con el cuerpo. Empezó a gemir, un sonido gutural y angustioso, lo suficientemente alto para ser oído en el pasillo. «Ayuda», gritó fingiendo que la voz se le iba. «Isabella, mi cabeza». Silencio en la planta de arriba. La música en el cuarto de Isabella estaba demasiado alta. Ella no lo oía o no quería oírlo. Volvió a gritar más fuerte. «Ayuda, por favor». Oyó pasos rápidos, casi una carrera subiendo las escaleras de servicio. No eran los tacones de Isabella, eran las zapatillas de goma de Lupita. La puerta se abrió de golpe. «Señor Ricardo»,
gritó Lupita al verlo tirado en el suelo con las manos en la cabeza. Se arrodilló a su lado instantáneamente, sin importarle nada. Le levantó la cabeza con cuidado, colocándola sobre su regazo. ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? Dios mío, está pálido. La medicina, jadeó Ricardo actuando el dolor con una credibilidad oscarizable. La presión, siento que me estalla. Isabella, ella tiene las pastillas. Lupita miró hacia la puerta abierta, angustiada. Señorita Isabella, gritó Lupita con todas sus fuerzas. Venga rápido, el señor se muere. Nadie respondió. Solo se oía la música pop amortiguada desde el ala este de la casa. Ella no. Ella dijo que no había, susurró Ricardo agarrando la mano de Lupita. Dijo que no había en la farmacia. Lupita entendió todo en un segundo. Vio las bolsas de marcas de lujo en el pasillo, vio el desinterés. Sabía que esa medicina era vital. Había leído el prospecto la semana anterior cuando limpiaba el baño. ¡Ay, Dios!, susurró Lupita. Una maldición que sonó como una oración. Miró a Ricardo. Señor, aguante, no se mueva, voy a buscar ayuda. No te vayas. No quiero morir solo. No se va a morir. Se lo prohíbo. Voy a buscar su medicina. No hay, dijo que en toda la ciudad. Ella miente, dijo Lupita con una furia repentina. Hay una farmacia de guardia a 3 calles. Voy a ir. Aguante 5 minutos. 5 minutos. Lupita lo acomodó en el suelo con una almohada, se levantó y salió corriendo. Ricardo escuchó cómo bajaba las escaleras saltando los escalones de 2 en 2. Oyó la puerta principal abrirse y cerrarse con fuerza. Ricardo dejó de gemir y abrió los ojos tras las gafas. Se incorporó levemente, mirando por la ventana. Vio a Lupita corriendo por el camino de entrada bajo la lluvia fina que había empezado a caer. No llevaba paraguas, no llevaba abrigo. Corría como si su propia vida dependiera de ello. Pasaron 10 minutos eternos. Ricardo volvió a su posición en el suelo cuando escuchó la puerta de nuevo. Lupita entró empapada con el pelo pegado a la cara y el uniforme manchado de lodo en el dobladillo. Jadeaba como si hubiera corrido una maratón. En su mano apretaba una caja blanca y azul. Aquí está, dijo sin aliento, rompiendo la caja y sacando el blister. Corrió al baño, trajo un vaso de agua y se arrodilló de nuevo junto a él. Abra la boca, señor. Vamos, trague. Ricardo obedeció. Tragó la pastilla, que en realidad era un placebo de vitamina que él mismo había cambiado en la caja original días antes, pero Lupita había traído medicina real. Respire. Eso es. Ya va a pasar. Lupita se quedó allí acariciándole la frente, apartándole el pelo sudoroso, meciéndolo suavemente mientras recuperaba el aliento. Ella temblaba de frío por la lluvia, pero no se apartaba. Gracias, susurró Ricardo, dejando de actuar poco a poco. El dolor está bajando. Menos mal. Gracias a Dios. Lupita empezó a llorar. Una liberación de tensión pura. Pensé que no llegaba. Tuve que golpear el cristal de la farmacia porque estaban cerrando. ¿Con qué pagaste?, preguntó Ricardo. Sabía que Isabella no le daba dinero para gastos. Con lo mío. No importa. Eran 400 pesos. Su vida vale más que eso. Ricardo sintió un nudo en el pecho que casi lo ahoga. 400 pesos era lo que Lupita ganaba en medio día de trabajo esclavo y lo había dado sin dudar. En ese momento, la música cesó. Pasos de tacones resonaron en el pasillo. Isabella apareció en la puerta con una mascarilla facial verde puesta y una bata de seda. ¿Pero qué es todo este escándalo?, preguntó irritada. Escuché gritos. ¿Qué hace esta ahí en el suelo contigo, Lupita? Levántate ahora mismo. ¡Qué indecencia! Lupita se puso de pie rápidamente, bajando la cabeza empapada y temblando. El señor tuvo una crisis, le dolía mucho la cabeza. Fui a comprar la medicina. Isabella miró la caja de pastillas en la mano de Lupita y luego a Ricardo que yacía en el suelo. ¿Qué medicina? Si te dije que no había en ningún lado. La encontré en la farmacia de la esquina, señorita, dijo Lupita con un hilo de voz, pero firme. Había muchas cajas. Isabella se puso roja bajo la mascarilla verde. Había sido descubierta en su mentira, pero su reacción no fue de vergüenza, sino de ataque. Seguro que le diste cualquier cosa, chilló Isabella acercándose y arrebatándole la caja. ¿Quieres envenenarlo? Eres una irresponsable. Vete a la cocina. Estás mojando toda la alfombra con tu ropa sucia. Ella me salvó la vida, Isabella, dijo Ricardo desde el suelo. Su voz era débil, pero tenía un filo mortal. Si no fuera por ella, quizás ahora estarías llamando a la funeraria. ¿No es eso lo que querías? Isabella se quedó helada. Miró a Ricardo. Había sospecha en su voz. Decidió jugar la carta de la víctima. Ricardo, ¿cómo puedes decir eso? Yo
Yo fui a 3 farmacias. Quizás acaban de recibir el pedido. Yo solo quiero lo mejor para ti. Esta chica solo quiere hacerse la heroína para pedir un aumento. Mírala, toda mojada, dando pena. Ricardo se dejó ayudar por Isabella para levantarse, sintiendo la repulsión en cada contacto de su piel. «Estoy cansado», dijo él. «Lupita, gracias. Puedes retirarte y sécate. No quiero que te enfermes». Lupita asintió y salió. Cuando quedaron solos, Isabella tiró la caja de medicina sobre la mesa. «Mañana esa chica se va. No soporto cómo te mira. Es una descarada». «No», dijo Ricardo. «Se queda al menos hasta que firmemos los papeles. Me siento más seguro, sabiendo que hay alguien que puede correr. Si tú estás ocupada». Isabella apretó los dientes. «Bien, pero firma mañana sin falta». «Lo haré», prometió Ricardo. Y lo haría, pero no firmaría lo que ella creía. Esa noche, mientras Isabella dormía, Ricardo salió de la cama. Fue al cuarto de servicio donde Lupita dormía en un catre incómodo. Abrió la puerta con sigilo. La vio dormir acurrucada bajo una manta fina. Entró y dejó algo sobre su mesita de noche, un sobre con 1000 pesos y una nota escrita con letra temblorosa para no delatarse, que decía, «Por el caldito y por la vida». Salió antes de que ella despertara. Faltaban pocas horas para el desenlace. El plan del Rolex estaba listo para la mañana siguiente. Sería el golpe final. Isabella iba a caer, y el ruido de su caída se escucharía en toda la Ciudad de México. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de terciopelo pesado, pero no lograba calentar la atmósfera gélida que reinaba en la mansión Santillán. Era el día de la firma. Isabella se había levantado antes que el servicio, moviéndose por la habitación como un felino enjaulado. Se había pasado 1 hora frente al espejo, ensayando su cara de esposa, devota y preocupada para cuando llegara el licenciado Morales. Pero algo le molestaba profundamente. Lupita. La imagen de la empleada doméstica sosteniendo la cabeza de Ricardo la noche anterior, intimidad sucia y barata en el suelo del pasillo, se le había quedado grabada en la retina como una quemadura. No podía permitir que esa mosquita muerta siguiera en la casa ni un minuto más. Si Ricardo no quería despedirla por las buenas, tendría que ser por las malas, y tenía que ser algo imperdonable, algo que ni siquiera la supuesta compasión de un ciego pudiera pasar por alto. Ricardo desde la cama fingía dormir profundamente, respirando con un ritmo pausado, pero bajo los párpados cerrados, sus ojos se movían siguiendo las sombras de Isabella. La vio acercarse a la mesita de noche, la vio detenerse frente al Rolex de oro. El cebo que él había dejado deliberadamente expuesto fuera de la caja fuerte. Vio la sonrisa maliciosa que curvó los labios de su prometida. Isabella extendió la mano. Sus uñas largas y lacadas rozaron el metal frío. Cogió el reloj. Miró hacia la cama para asegurarse de que Ricardo no se despertaba. Luego, con un movimiento rápido, se deslizó el reloj en el bolsillo de su bata de seda y salió de la habitación sin hacer ruido. Ricardo contó hasta 10, abrió los ojos, se colocó las gafas oscuras y se sentó en la cama. El corazón le latía con fuerza. La trampa estaba activada. Ahora solo quedaba esperar el grito. Abajo en el vestíbulo principal, Lupita estaba terminando de abrillantar el suelo de mármol. Sus rodillas le dolían, pero trabajaba con ahínco. Quería terminar rápido para preparar el desayuno especial que le había prometido a los gemelos. No se había dado cuenta de que Isabella bajaba las escaleras, observándola con depredación. «Tú», llamó Isabella con voz imperiosa. Lupita se sobresaltó y se puso de pie rápidamente, escondiendo las manos enrojecidas tras el delantal. «Buenos días, señorita Isabella. ¿Desea su café?» «No quiero café de tus manos mugrosas», escupió Isabella acercándose peligrosamente. «Quiero que subas a limpiar el vestidor del señor ahora mismo. Está hecho un asco y quiero que lo hagas bien, no como limpias aquí abajo, que siempre quedan marcas». «Sí, señorita, voy enseguida». Lupita se dirigió hacia las escaleras, pasando junto a Isabella. Fue en ese preciso instante, en el cruce de sus cuerpos, cuando Isabella fingió tropezar. «¡Ay, cuidado, estúpida!», gritó Isabella, agarrando a Lupita por el brazo para estabilizarse. «Perdón, no la vi». En la confusión del contacto, con una prestidigitación digna de un carterista profesional, Isabella deslizó el pesado reloj de oro dentro del amplio bolsillo derecho del delantal de Lupita. La empleada, aturdida por el empujón y los gritos, no sintió el peso extra entre los paños de limpieza que llevaba allí. «¡Lárgate de mi vista!», chilló Isabella, empujándola hacia arriba.
Sube. Lupita corrió escaleras arriba con el corazón en un puño. Isabella se quedó abajo alisándose la bata y miró su reloj de pulsera. Faltaban 5 minutos para que llegara el licenciado Morales. Perfecto. 10 minutos después, el timbre de la puerta sonó. Era el licenciado Morales. Isabella lo recibió con su mejor sonrisa falsa. Licenciado, puntual como siempre. Pase, pase. Ricardo bajará enseguida. Está buscando algo. Justo en ese momento, Ricardo apareció en lo alto de la escalera, vestido impecablemente, con su bastón en mano, descendía los escalones con una lentitud exasperante. «Buenos días», dijo Ricardo con voz potente. «Buenos días, Ricardo», respondió Isabella, subiendo un par de escalones para fingir ayudarlo. «El licenciado Morales ya está aquí, listo para firmar». «Listo», dijo Ricardo, pero entonces se detuvo, se tocó la muñeca izquierda, frunció el ceño. «Espera, mi reloj». Isabella contuvo la respiración, actuando sorpresa. «¿Qué reloj, cariño?» «El Rolex, el de mi abuelo. Lo dejé en la mesita de noche a noche. No lo encuentro. Pensé que me lo habías guardado tú». «No, yo no he tocado nada», dijo Isabella, elevando el volumen de su voz para que el notario escuchara bien. «¿Estás seguro de que no te lo pusiste?» «Estoy ciego, Isabella». «No, estúpida. Sé que no lo llevo puesto, y sé dónde lo dejé». «Dios mío», exclamó Isabella llevándose las manos a la boca. «Ricardo, esa puerta de la terraza estaba abierta esta mañana, pero no sería imposible, a menos que...» Se giró hacia el pasillo donde Lupita acababa de bajar con un cesto de ropa sucia. «Lupita», el grito de Isabella, retumbó en las paredes como un cañonazo. Lupita se congeló soltando el cesto. «Sí, señora. Ven aquí ahora mismo», ordenó Isabella. Lupita se acercó temblando, sintiendo las miradas de todos. El notario confundido, el señor Ricardo con su rostro inescrutable tras las gafas y la señorita Isabella, que parecía un dragón a punto de escupir fuego. «¿Dónde está?», exigió Isabella. «¿El qué, señorita? No entiendo. El reloj de Ricardo, el Rolex de oro macizo, ha desaparecido de la mesita de noche y tú eres la única que ha estado en esa planta esta mañana. Además de nosotros, yo no he cogido nada, se lo juro. Yo solo limpié el pasillo y...» «Mentirosa». Isabella se abalanzó sobre ella. «Te he visto rondando como una urraca. Vacía los bolsillos ahora». «Pero señorita, por favor». Lupita lloraba retrocediendo. «Que te los vacíes, he dicho». Isabella agarró el delantal de Lupita y lo sacudió con violencia. El sonido fue inconfundible, un clank metálico y pesado contra el suelo de mármol. El reloj de oro cayó del bolsillo de Lupita y se deslizó hasta detenerse a los pies del licenciado Morales. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por los sollozos ahogados de Lupita. «Ahí está», gritó Isabella, triunfante, señalando la prueba del delito. «Lo sabía. Es una ladrona, una vulgar ladrona que se aprovecha de un ciego. Licenciado Morales, usted es testigo. Ha robado una joya de familia valorada en 1.000.000 de pesos. Ricardo, llama a la policía. Ahora mismo que se la lleven esposada. Quiero que se pudra en la cárcel. Y los niños, llamaré a servicios sociales para que se los lleven, porque una ladrona no puede tener hijos». Ese fue el golpe bajo, mencionar a los niños. Lupita cayó de rodillas, arrastrándose hacia Ricardo, agarrando el bajo de su pantalón. «Señor Ricardo, por favor, no me quite a mis hijos. Se lo juro por mi vida, yo no lo robé. No sé cómo llegó ahí. Créame, por favor». Isabella sonreía. Era el jaque mate. Ricardo tendría que echarla. Y con Lupita fuera, el camino estaba despejado. «Licenciado, llama a la policía», ordenó Isabella al notario. «Un momento», tronó la voz de Ricardo. Fue una orden tan tajante que el licenciado Morales, que ya tenía el móvil en la mano, se detuvo en seco. Ricardo no se había movido, permanecía erguido con una mano en el bastón y la otra extendida hacia el vacío. «Nadie va a llamar a nadie todavía», dijo Ricardo con una calma aterradora. «Licenciado, pásame el reloj». «Pero Ricardo», protestó Isabella, «la prueba es irrefutable». Salió de su bolsillo. «He dicho que me pasen el reloj». El notario recogió la pieza y la depositó en la mano abierta de Ricardo. El millonario cerró los dedos sobre el metal frío. «Pesa», murmuró. «Es oro de verdad». Se agachó lentamente, guiándose por el sonido del llanto de Lupita hasta quedar a su altura. Isabella miraba la escena con impaciencia, esperando el despido fulminante. «Lupita», dijo Ricardo suavemente, «dame tus manos». Lupita, cegada por las lágrimas y el terror de perder a sus sobrinos, a quienes amaba como hijos,
extendió sus manos temblorosas hacia la oscuridad que imaginaba en Ricardo. Él las tomó. Sus manos grandes y firmes envolvieron las de ella, pequeñas, ásperas por la lejía y frías por el miedo. Ricardo se tomó su tiempo. No era solo un gesto teatral, era una necesidad. Necesitaba sentir la verdad física de aquella mujer. Con sus pulgares acarició suavemente los callos en las palmas de Lupita, las cicatrices minúsculas de quien trabaja de sol a sol. Sintió su pulso desbocado en la muñeca, un aleteo frenético de pajarillo atrapado. Las manos de un ladrón suelen estar sudorosas por la culpa, dijo Ricardo en voz alta para que todos lo escucharan. O tensas, listas para huir. Hizo una pausa inclinando la cabeza, como si escuchara un secreto que solo el universo le susurraba. Pero estas manos están frías, están secas y tiemblan de miedo, no de malicia. Ricardo apretó un poco más el agarre. Estas son manos de trabajo, Isabella, manos que ayer me salvaron de una crisis, manos que han limpiado, cocinado y cuidado a mis hijos cuando su propia madre estaba demasiado ocupada comprando vestidos. Isabella soltó un bufido de incredulidad, dando un paso adelante. Sus tacones resonaron agresivamente en el mármol. Por el amor de Dios, Ricardo, deja de jugar al detective místico. El reloj estaba en su bolsillo. Lo vimos caer. ¿Qué más prueba necesitas? Es una delincuente. Ricardo se puso de pie lentamente, ayudando a Lupita a levantarse con él, sin soltarle una mano. Se giró hacia donde sabía que estaba Isabella. Aunque sus ojos estaban ocultos, la intensidad de su presencia hizo que ella retrocediera un paso instintivamente. Isabella, ¿alguna vez has intentado meter un objeto de este tamaño y peso en un bolsillo sin que se note? Preguntó él con lógica aplastante. Si Lupita hubiera querido robarlo, lo habría escondido en su ropa interior o en su bolso. Llevarlo en el delantal suelto mientras friega el suelo es de estúpidos. Y Lupita no es estúpida. Entonces es descuidada o arrogante. Da igual, robó, chilló Isabella perdiendo la compostura. Si no la despides tú, lo haré yo. Estás ciego, Ricardo. Tu juicio está nublado. Yo soy la que ve la realidad aquí. ¿La realidad? Ricardo soltó una risa corta y amarga. A veces la oscuridad te permite ver cosas que la luz esconde. Tiró suavemente de Lupita hacia él, acercándola tanto que ella pudo oler su colonia, una mezcla de madera y tabaco. Él inclinó la cabeza hacia su oído. Fue un movimiento rápido, íntimo, que excluyó al resto de la sala. «Confía en mí», susurró Ricardo tan bajo que solo ella pudo oírlo. Fue un soplo de esperanza en medio del huracán. «Sé que no fuiste tú. Aguanta un poco más». Se separó de ella y volvió a levantar la voz, dirigiéndose al notario. «Licenciado Morales, tú me conoces. Sabes que soy un hombre de instintos. Mi instinto me hizo millonario, y mi instinto me dice que aquí hay un error. Tal vez el reloj se cayó, y ella lo recogió sin pensar. Tal vez apareció ahí por arte de magia. Ricardo». Isabella estaba roja de ira. «Esto es inaudito. Me estás desautorizando delante del servicio y del notario. Si no la echas a la calle ahora mismo, me voy yo». Ricardo sabía que era un farol. Isabella no se iría a ningún lado sin la firma. «Nadie se va», dijo Ricardo con autoridad. «Lupita, vuelve a tu trabajo. Lleva el reloj a mi habitación y ponlo en la caja fuerte. Tú tienes la combinación de limpieza, ¿verdad?» Lupita asintió, incapaz de hablar, abrazando el reloj contra su pecho como si fuera una reliquia sagrada. «¿Le das la combinación de la caja fuerte?» Isabella parecía a punto de sufrir un infarto. «¿Te has vuelto loco?» «Lupita, ve», ordenó Ricardo ignorando a su prometida. Lupita salió corriendo hacia las escaleras, lanzando una última mirada de gratitud infinita hacia el hombre de las gafas oscuras, una mirada que prometía lealtad eterna. Cuando se quedaron solos con el notario, el ambiente era irrespirable. Isabella respiraba agitadamente, sus manos crispadas. «Me has humillado», siseó ella. «Defiendes a la muchacha antes que a tu futura esposa». «No defiendo a la muchacha», dijo Ricardo, volviendo a sentarse pesadamente en una silla, fingiendo que el estrés le pasaba factura. «Defiendo la justicia y ahora mismo. Isabella, esta discusión me ha dejado agotado. Me tiemblan las manos. Siento que me va a dar otra migraña». Ricardo levantó sus manos para que el licenciado Morales las viera. Temblaban visiblemente. «Licenciado, creo que no estoy en condiciones de firmar nada ahora mismo. Con este nivel de estrés, mi firma sería ilegible». El notario, que se sentía como un intruso en una guerra doméstica, asintió vigorosamente guardando sus cosas. «Lo entiendo perfectamente, don Ricardo.
El estrés es veneno para su condición. Será mejor que lo dejemos para otro momento, cuando haya más armonía. Isabella vio cómo su plan se desmoronaba por segunda vez. El reloj, que debía ser el catalizador de su victoria, se había convertido en su derrota, pero no podía forzarlo ahora. No con el notario delante mirándola con sospecha por su arrebato de ira. Tenía que cambiar de táctica, tenía que ser más inteligente. «Está bien», dijo Isabella, tragándose su orgullo y forzando una sonrisa dolorosa. «Tienes razón, mi amor, he sido muy impulsiva. Es que me pongo nerviosa cuando se trata de tu seguridad. Perdóname. Descansa, licenciado. Le acompaño a la puerta». Mientras Isabella acompañaba al notario, Ricardo se quedó solo en el vestíbulo. Se ajustó las gafas. Había ganado otra batalla, pero la guerra final sería esa noche. Isabella no se rendiría. Intentaría algo drástico para recuperar el control y él estaría listo. Pero lo que Ricardo no sabía era hasta dónde llegaría la maldad de Isabella. Mientras ella cerraba la puerta tras el notario, sus ojos se posaron en la puerta del sótano, donde estaba el cuadro eléctrico y la habitación de juegos de los niños. Si Lupita no se iba por las buenas, tendría que hacer que ocurriera una tragedia por su culpa, una tragedia que involucrara a los gemelos. Isabella sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Disfruta de tu victoria, cieguito», susurró para sí misma, «porque esta noche vas a desear no haber nacido». Subió las escaleras, no hacia su cuarto, sino hacia el cuarto de los niños. La fase final de su plan acababa de comenzar, y esta vez no habría testigos, o eso creía ella. Ricardo sacó su teléfono del bolsillo y activó la cámara número 4, habitación de los gemelos. La pantalla se iluminó en su mano. «Te veo, bruja», murmuró Ricardo. «Da un paso en falso y te destruyo». La mansión Santillán se había transformado en un escenario de ópera decorada con una opulencia que rozaba lo obsceno. Arreglos florales de orquídeas exóticas, traídas expresamente desde Oaxaca, esa misma mañana inundaban cada rincón saturando el aire con un aroma dulce y mareante. El personal de catering, contratado de una agencia exclusiva, corría de un lado a otro con bandejas de plata, puliendo copas y acomodando canapés de caviar. Todo tenía que ser perfecto. Para Isabella, la cena de gala no era una fiesta. Era su coronación oficial ante la élite empresarial de la Ciudad de México. Pero había dos elementos que desentonaban en su cuadro perfecto. Los gemelos, Mateo y Santiago, sensibles a la tensión que vibraba en las paredes de su hogar, estaban inquietos, lloraban y corrían por el pasillo de la planta baja, ajenos a la importancia de los inversores que llegarían en una hora. Uno de ellos, Santiago, tropezó accidentalmente con un pedestal que sostenía un jarrón Ming, haciéndolo tambalear. Isabella, que bajaba las escaleras ajustándose un pendiente de esmeraldas, vio la escena. Sus nervios, ya tensos por la actuación que debía mantener, se rompieron. «Basta», gritó un sonido agudo que cortó el murmullo de los camareros. «Estoy harta de estos mocosos». Se abalanzó sobre los niños con una velocidad depredadora. Agarró a Santiago por el brazo con tanta fuerza que el niño soltó un alarido de dolor y con la otra mano empujó a Mateo. «Señorita, no». Lupita apareció desde la cocina, con las manos aún mojadas de fregar. El instinto la hizo correr hacia los niños, interponiéndose entre la furia de Isabella y los pequeños cuerpos temblorosos. «Son solo bebés, tienen miedo, me da igual si tienen miedo», bramó Isabella con los ojos inyectados en sangre, el maquillaje perfecto agrietándose por la mueca de odio. «Van a arruinar mi noche, van a llorar cuando lleguen los socios, y yo necesito silencio, silencio absoluto». Sin soltar al niño, Isabella arrastró a los gemelos hacia el pasillo lateral, donde se encontraba la antigua cava de vinos, una habitación pequeña, oscura y, lo más importante, insonorizada. «No, por favor», suplicó Lupita agarrando el brazo de Isabella. «No los encierre ahí, les da pánico la oscuridad. Por favor, señorita, me los llevaré a mi cuarto. No harán ruido, se lo prometo». «¿A tu cuarto?» Isabella se detuvo en la puerta de la bodega. Abrió la pesada hoja de madera y empujó a los niños dentro. Los gemelos cayeron al suelo llorando desconsoladamente, estirando sus bracitos hacia la luz. «Tú no tienes cuarto, criada. Tú eres basura y ellos aprenderán a callarse». Isabella intentó cerrar la puerta, pero Lupita, impulsada por una fuerza que desconocía, metió el pie y el hombro bloqueando el cierre. «No lo permitiré», gritó Lupita con lágrimas en los ojos, pero con la mandíbula firme. «Esto es crueldad. Voy a decirle al señor Ricardo».
La mención de Ricardo fue el detonante final. Isabella soltó la puerta, dio un paso atrás y con la mano abierta y llena de anillos pesados, cruzó la cara de Lupita con una bofetada brutal. El sonido del impacto resonó seco y terrible. Lupita cayó al suelo aturdida, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. Su mejilla se inflamó al instante marcada por el oro de las joyas. «Si abres la boca», siseó Isabella, agachándose sobre ella y agarrándola del pelo, obligándola a mirarla a los ojos. «Si te atreves a molestar a Ricardo o a salir de la cocina esta noche, juraré que fuiste tú quien golpeó a los niños. Diré que te encontré maltratándolos. Tengo el poder, Lupita, tengo el dinero y tú no eres nadie. ¿Quién crees que te creerá? ¿Un ciego inútil o la futura dueña de todo esto?» Lupita se dio por derrotada por el peso de la amenaza. Sabía que Isabella era capaz de eso y más. Si la acusaban de maltrato infantil, nunca más vería a los niños y acabaría en prisión. Isabella sonrió satisfecha al ver el miedo en los ojos de la empleada. Se levantó, alisó su vestido de seda verde esmeralda y cerró la puerta de la bodega con un golpe seco. El llanto de los niños se ahogó al instante, silenciado por el aislamiento acústico. Giró la llave 2 veces y se la guardó en el escote. «Ahora levántate, límpiate esa sangre asquerosa y vete a la cocina. Quiero canapés calientes en 10 minutos y ni una palabra». Isabella se dio la vuelta y caminó hacia el salón principal, transformando su rostro de monstruo en la máscara de anfitriona perfecta en cuestión de segundos. Arriba, en su despacho, Ricardo Santillán estaba de pie frente a la pantalla de su móvil. Lo había visto todo a través de la cámara de seguridad oculta en el pasillo. Sus manos agarraban el borde del escritorio de caoba con tal fuerza que la madera crujió. Cada fibra de su ser le gritaba que bajara, que rompiera la puerta, que matara a esa mujer con sus propias manos. Ver a sus hijos ser lanzados a la oscuridad y a Lupita ser golpeada por defenderlos, le causaba un dolor físico más agudo que el accidente de coche. «Te voy a destruir», Isabella susurró con una voz que parecía venir de ultratumba. «Te voy a destruir delante de todos los que intentas impresionar». Pero no podía bajar aún. Si bajaba ahora, sería un escándalo doméstico. Isabella inventaría una excusa. Diría que los niños estaban castigados, que Lupita la atacó primero. Necesitaba que la humillación fuera pública. Necesitaba que los inversores vieran quién era ella realmente. Tenía que aguantar un poco más. Solo 1 hora más. Ricardo respiró hondo, tragándose la bilis, se puso su chaqueta de esmoquín, se ajustó las gafas oscuras y cogió su bastón. Marcó un número en su teléfono. «Seguridad», contestó una voz grave al otro lado. «Escucha atentamente», dijo Ricardo. «Quiero que prepares el archivo de video de la cámara 4 y 7 de los últimos 15 minutos. Conéctalo al sistema de proyección del salón principal. Cuando yo dé la señal, quiero que todo el mundo vea lo que pasa en esta casa». «¿Entendido, señor Santillán?» Ricardo colgó. Se miró al espejo. Ya no veía a un hombre ciego, veía a un verdugo listo para dictar sentencia. «Aguantad, hijos míos. Aguanta, Lupita. Papá, ya va». La gala había comenzado. El salón principal de la mansión resplandecía bajo la luz de las arañas de cristal. 50 de las personas más influyentes de México bebían champán francés y conversaban en voz baja, admirando la colección de arte y la supuesta fortaleza de la familia Santillán. Isabella era el centro de gravedad de la fiesta. Se movía entre los invitados con una elegancia ensayada, riendo en los momentos precisos, tocando suavemente los brazos de los banqueros, proyectando la imagen de la esposa perfecta y la empresaria capaz. Llevaba a Ricardo del brazo, guiándolo como si fuera una mascota costosa y estropeada. «Don Rodrigo, qué alegría verlo», dijo Isabella saludando al principal accionista del grupo hotelero. «Permítame presentarle a Ricardo, aunque bueno, ya sabe que no es el mismo de antes». Ricardo extendió la mano hacia el vacío, un poco desviada de donde estaba el hombre, fingiendo desorientación. «Rodrigo», dijo Ricardo con voz débil. «Gracias por venir, Ricardo». «Hombre, qué desgracia», dijo Rodrigo estrechándole la mano con esa compasión incómoda que tienen los poderosos ante la debilidad ajena. «Pero veo que estás en buenas manos. Isabella es una joya». «Lo es», dijo Isabella, apretando el brazo de Ricardo con fuerza posesiva. «Hago lo que puedo. Es difícil, ¿sabes? Llevar la carga de la empresa y de la casa yo sola, ahora que él... Bueno, ya me entiende. Pero alguien tiene que ser fuerte». Ricardo sintió náuseas. Estaba vendiendo su incapacidad para posicionarse como la única líder viable. La noche avanzaba y el alcohol soltaba las lenguas.
Isabella, embriagada por su propio éxito y por la certeza de que los niños estaban encerrados y la criada sometida, decidió que era el momento del golpe final. Hizo una señal al camarero para que bajara la música y cogió una copa de champán y un micrófono. Se subió a un pequeño estrado que habían montado frente a la chimenea. La luz de los focos la iluminaba, haciéndola brillar como una diosa dorada. Amigos, socios, familia, empezó ella con voz vibrante. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche tan compleja. El salón se quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ella. Ricardo permanecía abajo, apoyado en su bastón, cerca de una gran pantalla de proyección que se usaba para presentaciones corporativas, ahora apagada. Como todos sabéis, el último mes ha sido una prueba de fuego para nosotros, continuó Isabella poniendo una mano en su pecho, fingiendo emoción. El accidente de Ricardo nos cambió la vida. Ver a un hombre tan brillante sumido en la oscuridad eterna ha sido devastador. Hizo una pausa dramática. Algunos invitados asintieron con tristeza, pero su voz se endureció ganando fuerza. La vida sigue, y los negocios también. Ricardo, en su sabiduría, ha reconocido que no puede seguir llevando el timón de Hoteles Santillán. Su condición requiere descanso, paz y alejarse del estrés. Ricardo apretó el puño sobre la cabeza del bastón. Sigue hablando, pensó. Cava tu tumba. Por eso, anunció Isabella, levantando la copa, me complace y me honra anunciar que a partir de mañana, tras firmar los últimos documentos legales que Ricardo ha preparado con tanto amor, asumiré la presidencia total del grupo. Y no solo eso, sonrió. Una sonrisa triunfal que mostraba todos sus dientes. También quiero invitaros a todos a nuestra boda, que celebraremos la próxima semana. Será una ceremonia íntima aquí mismo, porque el amor verdadero no necesita ojos para verse, ¿verdad? Los aplausos estallaron. Un aplauso educado, pero entusiasta. Isabella bebía el aplauso como si fuera néctar. Se sentía intocable, reina de la casa, reina de la empresa, dueña del dinero. Mientras aplaudían, nadie notó que la puerta de servicio situada al fondo del salón en la penumbra se abría lentamente. Nadie, excepto Ricardo, que miraba hacia allí tras sus gafas negras. Lupita apareció. No llevaba el uniforme impecable de siempre. Estaba despeinada con el delantal manchado de sangre seca en el cuello y la mejilla izquierda hinchada y morada por el golpe. Cojeaba ligeramente, pero en sus brazos traía a Mateo y a Santiago. Ricardo sintió un escalofrío de orgullo y terror. ¿Cómo había salido? La respuesta llegó al ver la mano de Lupita. Sangraba. Había roto el cristal de la ventanita de la bodega. Se había arrastrado por un hueco imposible y había sacado a los niños cortándose en el proceso. Era una leona herida. El murmullo de los aplausos empezó a decaer uno a uno. Los invitados se giraron al ver la figura espectral de la criada malherida entrando en el salón de lujo. El silencio se extendió como una mancha de aceite incómodo y denso. Isabella, desde el estrado, vio cómo los rostros de los inversores cambiaban de la admiración al horror. Siguió sus miradas y se giró. Al ver a Lupita allí de pie, desafiante, con los niños abrazados a su cuello, la copa de Isabella se resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido del cristal roto fue el único ruido en la sala. «¿Pero qué hace esta loca aquí?», gritó Isabella, perdiendo los papeles, olvidando el micrófono que aún tenía en la mano, amplificando su histeria. «Seguridad, sacadla de aquí. Ha secuestrado a los niños. Miradla, está borracha y violenta». Los guardias de seguridad, confundidos, dieron un paso hacia Lupita. «Nadie la toque». La voz de Ricardo retumbó en la sala, más potente que cualquier micrófono. Ricardo se separó de la pared. Ya no se apoyaba en el bastón, caminó hacia el centro de la sala. Sus pasos eran firmes, seguros. No arrastraba los pies, no tanteaba, caminaba directo hacia Lupita. Isabella lo miró parpadeando, confundida. «Ricardo, ¿qué haces? Cuidado, te vas a caer». Ricardo llegó hasta Lupita. Se detuvo frente a ella con una delicadeza infinita, levantó la mano y tocó la mejilla golpeada de la mujer. «Lo siento», susurró. «Siento haber tardado tanto». Luego se giró lentamente hacia el público, hacia los inversores, y finalmente hacia Isabella, que estaba pálida como un cadáver en el estrado. Ricardo levantó la mano hacia su rostro, agarró la montura de sus gafas oscuras y se las quitó. Sus ojos, claros, enfocados y terriblemente furiosos, se clavaron en los de Isabella. «No es seguridad, Isabella», dijo Ricardo con voz calmada y letal.
Lo que necesito es que todos vean lo que yo he visto. Sacó un pequeño mando a distancia de su bolsillo y apuntó a la pantalla gigante detrás de Isabella. «Miren la pantalla», ordenó a los invitados. El proyector se encendió. La imagen nítida y brutal llenó la pared. Era el video de hace una hora. Isabella gritando, Isabella arrastrando a los niños, Isabella golpeando a Lupita con una violencia salvaje, Isabella encerrando a sus propios hijastros en la oscuridad. El salón estalló en jadeos de horror. Isabella miró la pantalla, luego a Ricardo, luego a los invitados que la miraban ahora con repugnancia absoluta. «No, eso es un montaje», balbuceó retrocediendo. «Es inteligencia artificial. Ricardo está ciego. Él no pudo grabar esto». «Nunca estuve ciego, Isabella», dijo Ricardo, avanzando hacia ella como un depredador acorralando a su presa. «Pero tú sí, estabas tan ciega de avaricia que no viste que tu final estaba frente a ti todo el tiempo». El clímax había llegado, la máscara había caído y el monstruo estaba desnudo frente al mundo. El silencio en el salón era absoluto, denso, roto únicamente por el sonido amplificado que salía de los altavoces, el golpe seco de la mano de Isabella impactando contra el rostro de Lupita y el llanto desgarrador de los gemelos, siendo empujados a la oscuridad de la bodega. La pantalla gigante proyectaba la crueldad en alta definición, un espejo monstruoso que reflejaba la verdadera alma de la mujer que segundos antes posaba como una santa. Isabella retrocedió tambaleándose como si el video fuera un golpe físico. Su tacón se enganchó en el borde de la alfombra y casi cae, pero se sostuvo del atril con los nudillos blancos. «Apágalo», chilló con una voz que ya no tenía nada de seductora. Era el chillido de una rata acorralada. «Es mentira, es un deepfake. Hoy en día se puede hacer cualquier cosa con ordenadores. Ricardo está enfermo, su mente está dañada por el accidente. Quiere arruinarme». Miró desesperadamente a los invitados buscando un aliado, una mirada de duda, pero solo encontró muros de desprecio. Don Rodrigo, el inversor principal, había dejado su copa sobre una mesa con un gesto de asco visible. Las damas de la alta sociedad, que minutos antes envidiaban su vestido, ahora se apartaban como si Isabella fuera contagiosa. «Nadie te cree, Isabella», dijo Ricardo. Su voz era tranquila, pero cargada de una autoridad que hizo vibrar las copas de cristal. «Y no es inteligencia artificial, es inteligencia emocional, algo de lo que careces». Ricardo bajó del escenario y caminó hacia ella. Cada paso era una sentencia. Isabella, viéndose perdida, intentó la última carta de la baraja, la victimización agresiva. «Tú me engañaste», gritó señalándolo con un dedo tembloroso. «Fingiste ser un inválido. Jugaste con mis sentimientos. Yo te cuidé, te alimenté, sacrifiqué mi vida por ti. ¿Y así me pagas espiándome en mi propia casa? ¿Tu casa?» Ricardo soltó una risa breve y fría. «Esta nunca fue tu casa, fue tu coto de caza». Y sobre cuidarme, hizo una señal hacia la pantalla. La imagen cambió. Ahora se veía el video de la tarde anterior. Lupita corriendo bajo la lluvia. Lupita volviendo empapada con las medicinas. Isabella tirando la caja y gritándole. «Lupita me cuidó», dijo Ricardo girándose para mirar a la empleada que seguía abrazada a los niños, temblando por la adrenalina y el dolor, pero con la cabeza alta. «Lupita cruzó la ciudad bajo la lluvia, para salvarme de una crisis que tú ignoraste para comprarte ese vestido verde que llevas puesto. Un vestido, por cierto, pagado con mi tarjeta mientras le negabas el sueldo a ella». La mención del dinero pareció despertar a Isabella de su shock. Sus ojos brillaron con malicia. «Ella es una ladrona», insistió señalando a Lupita. «El Rolex». Todos vieron cómo cayó de su bolsillo. «Tengo al licenciado Morales de testigo». Ricardo negó con la cabeza con una decepción profunda. «Aún sigues. Bien, veamos eso también». Pulsó el mando de nuevo. La pantalla mostró la grabación de esa misma mañana en blanco y negro desde la cámara oculta en la moldura del techo del dormitorio principal. Se veía a Ricardo durmiendo, se veía a Isabella entrar, mirar el reloj, sonreír y guardárselo en el bolsillo de su bata. Luego el corte cambiaba al pasillo, el tropezón calculado, la mano rápida de Isabella metiendo el reloj en el delantal de Lupita. Un murmullo de indignación recorrió la sala. «¡Qué vergüenza!», se escuchó decir a la esposa del alcalde. «Es una criminal», susurró otro. Isabella se quedó paralizada. La evidencia era irrefutable. Ya no había mentira que la salvara. Su mundo de fantasía, de lujos y poder, se desmoronaba ladrillo a ladrillo frente a la élite de la Ciudad de México, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies.
La furia de Isabella se desbordó. Si iba a caer, se llevaría a alguien con ella. Con un grito salvaje, cogió un cuchillo de plata de la mesa de quesos más cercana y se lanzó hacia Ricardo. «Maldito seas», aulló, «si no eres mío, no serás de nadie». Los invitados gritaron, pero Ricardo no se inmutó. No necesitó su bastón. Con un movimiento fluido y entrenado había practicado artes marciales mixtas en su juventud. Esquivó la estocada torpe de Isabella, le agarró la muñeca y la retorció hacia su espalda hasta que el cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico. «Se acabó, Isabella», le susurró al oído mientras la inmovilizaba contra la mesa. «El espectáculo ha terminado». En ese momento, las puertas principales de la mansión se abrieron de par en par. 2 agentes de la policía de investigación y un inspector de paisano entraron con paso rápido. «Aquí», indicó Ricardo, empujando suavemente a Isabella hacia los oficiales. «Inspector, esta es la mujer. Tienen todas las pruebas digitales enviadas a su servidor hace 10 minutos. Intento de agresión, maltrato infantil, falsificación de documentos, robo y fraude continuado». Isabella forcejeó mientras le ponían las esposas. El frío del metal en sus muñecas fue el choque de realidad definitivo. «Suéltenme. No saben quién soy. Soy la futura señora Santillán», gritaba desquiciada con el rímel corrido por las lágrimas de rabia. «Ricardo, diles que paren. Estoy embarazada. Es tu hijo». El salón enmudeció de nuevo ante la bomba. Ricardo la miró con una frialdad glacial. «No, no lo estás», dijo él. «Me hice una vasectomía hace 3 años después de que nacieron los gemelos. Te lo habría dicho si alguna vez me hubieras preguntado algo sobre mí que no fuera el saldo de mis cuentas». La mentira final de Isabella se disolvió en el aire. Los policías la arrastraron hacia la salida. Ella pataleaba insultando a todos, maldiciendo a Lupita, maldiciendo a los niños, maldiciendo el día en que Ricardo fingió el accidente. Cuando cruzó el umbral de la puerta y desapareció en la noche, escoltada por las luces azules de las patrullas, una pesadez tóxica pareció salir de la casa con ella. Ricardo se quedó de pie en el centro del salón, ajustándose la chaqueta. Respiró hondo. Luego se giró hacia donde estaba lo único que le importaba. Lupita seguía allí junto a la puerta de servicio. Había dejado de llorar, pero temblaba incontrolablemente. Tenía a Mateo en un brazo y a Santiago agarrado a su pierna. Ricardo caminó hacia ella, ignorando a los millonarios que esperaban una explicación. Se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de los niños y de la mujer herida. «Lupita», dijo con la voz quebrada por la emoción contenida. Perdóname por haber esperado tanto. Tenía que estar seguro de que no volvería a molestarnos nunca más. Pero dejé que te hicieran daño y eso no me lo perdonaré jamás». Lupita lo miró, y a pesar del dolor en su mejilla y la sangre en sus manos, sonrió débilmente. «Están a salvo, señor», susurró ella, acariciando la cabeza de Mateo. «Los niños están a salvo. Eso es lo único que importa. Usted ve». «Sí», dijo Ricardo, tomando las manos ensangrentadas de Lupita entre las suyas y besándolas con reverencia ante la mirada atónita de 50 testigos. «Veo, y por fin veo lo que es valioso de verdad». La fiesta se había disuelto, pero no como solían terminar las galas de alta sociedad. No hubo despedidas prolongadas, ni promesas de almuerzos futuros. Los invitados, avergonzados por haber sido testigos y cómplices silenciosos del ascenso de una sociópata, se marcharon rápidamente, murmurando disculpas atropelladas a Ricardo mientras salían. «Lo siento mucho, Ricardo. No teníamos idea. Si necesitas algo legal, llámame». «¡Qué valor, Ricardo! ¡Qué valor!». Ricardo los despedía con asentimientos secos. No le importaba su validación. Quería que se fueran. Quería limpiar su casa de la hipocresía. Cuando el último coche de lujo cruzó el portón de salida, Ricardo cerró la puerta principal con llave. El silencio que quedó no era el silencio opresivo de antes, era un silencio limpio, de reinicio. Se giró hacia el vestíbulo. Solo quedaban 4 personas en la inmensa mansión. Él, Lupita y los 2 niños, que se habían quedado dormidos en un sofá del salón, agotados por el llanto. Lupita estaba sentada en una butaca cercana con un paño con hielo que Ricardo le había traído apretado contra su mejilla. El moratón ya estaba oscureciéndose. «Voy a llamar al doctor Ramírez para que venga a verte», dijo Ricardo sacando su móvil. «No, señor, por favor», dijo Lupita intentando levantarse, pero haciendo una mueca de dolor por el tobillo que se había torcido al romper la ventana. «No es necesario. Estoy bien. Solo es un golpe. Mañana estaré lista
para limpiar todo este desastre de la fiesta. Ricardo guardó el móvil y la miró con severidad. Lupita, escúchame bien. Mañana no vas a limpiar nada y pasado tampoco. Lupita bajó la mirada, el miedo volviendo a sus ojos. ¿Me va a despedir? Sé que rompí la ventana de la bodega y manché la alfombra de sangre. Lo descontaré de mi sueldo, se lo prometo, pero no me eche. Necesito el trabajo. Ricardo se acercó a ella, se sentó en la mesa de centro frente a su butaca y le quitó suavemente el hielo de la cara para ver su herida. Sus dedos rozaron la piel lastimada con una ternura que hizo que Lupita contuviera el aliento. «Lupita, mírame», ordenó él. Ella levantó sus ojos grandes y marrones, llenos de lágrimas no derramadas. «No te voy a despedir, pero tampoco vas a seguir siendo la empleada doméstica. Esa etapa terminó en el momento en que rompiste esa ventana para salvar a mis hijos. Ninguna empleada hace eso. Solo una madre lo hace. Pero no entiendo. He despedido a todo el personal de seguridad», explicó Ricardo. «Estaban en la nómina, veían lo que Isabella hacía y callaban. Tú eras la única que no tenía nada y lo arriesgaste todo. Mañana vendrá una empresa de limpieza externa para recoger esto. Tú tienes una baja médica indefinida con sueldo completo, por supuesto, y un bono». Ricardo sacó un cheque que ya tenía preparado en su bolsillo interior. Lo puso en las manos de Lupita. Ella miró la cifra y sus ojos se abrieron desmesuradamente. Era 1 millón de pesos, más de lo que ganaría en 3 años. «Señor, no puedo aceptar esto. Es demasiado. No es el precio del reloj, es el precio de la lealtad. Es para que traigas a tu madrecita del pueblo, para que le pagues los mejores médicos, para que arregles tu casa. Es tuyo, te lo has ganado con sangre». Lupita rompió a llorar, esta vez un llanto de alivio profundo, de liberación. Ricardo, rompiendo la última barrera que quedaba entre patrón y empleada, se inclinó y la abrazó. Sintió como el cuerpo de ella se relajaba contra su pecho, como sus manos se aferraban a su chaqueta. Olía a humo y a sangre, pero para Ricardo era el mejor aroma del mundo. «Gracias, gracias», sollozaba ella. «Gracias a ti, Lupita. Me devolviste la vista mucho antes de que me quitara las gafas». Se quedaron así unos minutos mientras la casa respiraba tranquila. Luego Ricardo se separó suavemente. «Ahora vamos a curarte esas manos. Tienes cristales incrustados». Fue al baño y trajo el botiquín de primeros auxilios. Con paciencia infinita, usando unas pinzas y desinfectante, Ricardo curó cada corte en las manos de Lupita. Ella siseaba de dolor a veces, pero no apartaba las manos. Había una intimidad sagrada en el acto. Él, el millonario intocable, limpiando las heridas de la mujer que fregaba sus suelos. «¿Sabes?», dijo Ricardo mientras le vendaba la mano derecha. «Mientras estaba ciego, escuché muchas cosas. Escuché cómo le cantabas a los niños para dormirlos. Escuché cómo me leías a García Márquez. Escuché tu corazón latir cuando estabas cerca». Lupita se ruborizó bajando la vista. «Pensé que dormía, señor. Nunca dormía cuando tú estabas cerca. Me dabas paz. Y quiero que sepas algo. La mentira de Isabella sobre el embarazo no tiene que explicarme nada, señor. Si tengo, quiero que sepas que en esta casa no hay secretos ya. Isabella era un error costoso. Pero tú eres la verdad». Terminó de vendarle la mano y la sostuvo un momento más de lo necesario. «Descansa, Lupita. Duerme en la habitación de invitados hoy. La cama es más blanda. Mañana será el primer día del resto de nuestras vidas y tengo la sensación de que será mucho mejor que los anteriores». Lupita asintió, incapaz de articular palabra. Se levantó con dificultad y caminó hacia la habitación de invitados, sintiéndose como Cenicienta después del baile, pero sin que la carroza se convirtiera en calabaza. Esta vez la magia era real. Ricardo se quedó en el salón mirando a sus hijos dormidos. Se acercó a ellos, los tapó con una manta y les besó la frente. «Papá está aquí», les susurró, «y ya no se va a ir a ningún lado». Se sentó en el sillón frente a ellos, vigilando su sueño, sin gafas oscuras, viendo cada detalle, cada respiración, cada promesa de futuro. La pesadilla de Isabella había terminado. El amanecer estaba cerca y traía consigo una luz que Ricardo no había visto en años. Meses después, esa luz brillaría aún más fuerte. Pero esa sería la última parte de la historia, la parte donde la justicia poética se convierte en amor. Han pasado 8 meses desde aquella noche en la que la mentira se hizo pedazos contra el suelo de mármol del salón. 8 meses desde que las luces de la policía se llevaron la oscuridad de la mansión Santillán. El invierno de la Ciudad de México ha dado paso a una primavera explosiva.
El jardín antes descuidado y triste, ahora es un estallido de colores, rosales rojos, bugambilias fucsias y un pasto verde y tupido que invita a pisarlo descalzo. En el centro del césped, una escena que antes hubiera parecido imposible cobra vida. Ricardo Santillán, el temido tiburón de los negocios, está a 4 patas en el suelo, con una venda de seda atada sobre los ojos. «¿A que no me pillas, papá?», grita Mateo corriendo en círculos alrededor de él. Por aquí», ríe Santiago, tirando suavemente de la camisa de lino de su padre. «Os huelo», ruge Ricardo jugando al monstruo, extendiendo los brazos. «Huelo a 2 monitos traviesos que no se han bañado». Ricardo se abalanza hacia la derecha, atrapando a Santiago en un abrazo de oso, rodando con él por la hierba entre carcajadas. Se quita la venda de los ojos. Sus ojos castaños brillan con la luz del sol, limpios, felices, absorbiendo cada detalle del rostro de su hijo. Ya no finge no ver. Ahora no quiere perderse ni un segundo de visión. Desde la terraza, bajo la sombra de una pérgola de madera, Lupita observa la escena. Todavía lleva el uniforme. Es un hábito difícil de romper. Aunque Ricardo le ha dicho 1000 veces que no es necesario, ella se siente segura en esa tela azul. Le recuerda quién es, de dónde viene, y le da una excusa para seguir sirviendo al hombre que ama, sin cruzar la línea que ella misma ha dibujado en su mente por miedo. «Señor», llama Lupita acercándose con una jarra de limonada helada. «Les he traído algo fresco». Ricardo se detiene con Santiago aún en brazos. Su sonrisa se suaviza al verla transformándose en algo más profundo, más íntimo. Deja al niño en el suelo, quien corre inmediatamente a buscar a su hermano. Ricardo se levanta sacudiéndose las briznas de hierba de los pantalones. Camina hacia Lupita con paso firme. «Lupita», dice él, con ese tono de reproche cariñoso que ha empezado a usar últimamente. «Te he dicho que dejes de llamarme señor y te he dicho que dejes de servirnos. Hay 3 personas contratadas para eso dentro de la casa». «Lo sé, Ricardo», dice ella probando el nombre en su boca. «Todavía le suena prohibido, dulce, pero me gusta hacerlo. Me gusta cuidaros. Es mi forma de agradecer todo lo que has hecho». Ricardo suspira y toma la jarra de sus manos, dejándola sobre una mesa de jardín. Luego toma las manos de Lupita, esas manos que ya no tienen cortes, que están suaves gracias a las cremas que él le compra, pero que siguen siendo fuertes. «¿Agradecer?», pregunta él mirándola fijamente. «Lupita, mi madrecita está sana gracias a ti. Mis hijos ríen gracias a ti. Yo respiro gracias a ti. La balanza de la gratitud está inclinada a tu favor y creo que nunca podré equilibrarla». «Ya lo has hecho», responde ella bajando la vista sonrojada. «Mi madre tiene el mejor tratamiento en la clínica. Mi casa del pueblo está reformada. No necesito nada más». «Pero yo sí», dice Ricardo dando un paso más cerca, rompiendo el espacio personal. «Yo necesito algo más». El silencio entre los dos se llena con el canto de los pájaros y las risas lejanas de los gemelos. «Ven conmigo», dice él, tirando suavemente de su mano. «¿A dónde?» «Los niños. Los niños están vigilados por la nueva niñera Elena, que está ahí en el banco. Ven». Ricardo la guía hacia el interior de la casa. No entran por la cocina como ella solía hacer. Entran por la puerta principal, la puerta de los dueños. Cruzan el vestíbulo, donde ya no hay rastro de la frialdad de Isabella. Ahora hay fotos en las paredes, fotos de los niños, fotos de paisajes y una foto enmarcada en plata de Lupita y Ricardo, sonriendo el día que le dieron el alta a la madre de ella. Suben las escaleras hasta la habitación principal. Lupita siente que el corazón le va a salir del pecho. «Ricardo, no deberíamos», susurra. «Sha, confía en mí. ¿Recuerdas?» Entran en el vestidor. El lado que antes ocupaba Isabella con sus pieles y sus vestidos estridentes está vacío, o lo estaba. Ahora hay una única prenda colgada en el centro iluminada por la luz cenital. Es un vestido, no es un vestido de gala pretencioso, ni una prenda de diseñador hecha para presumir. Es un vestido de lino blanco, sencillo, elegante, con bordados de flores de talavera, azules en el dobladillo. Un vestido que huele a verano, a libertad y a pureza. «¿Qué es esto?», pregunta Lupita. «Es tu renuncia», dice Ricardo poniéndose detrás de ella, mirando su reflejo en el espejo junto al de ella. «Es tu carta de despido oficial». Lupita se gira asustada. «¿Me despides?» «Sí, despido a la empleada doméstica». Ricardo toca suavemente el cuello del uniforme azul de Lupita. «Despido a la mujer que se esconde detrás de un delantal porque cree que no merece más. Despido a la criada que se siente inferior».
Ricardo empieza a desabrochar los botones del uniforme de Lupita. Ella no lo detiene. Sus manos tiemblan, pero no de miedo, sino de una anticipación eléctrica. Porque la mujer que vive en esta casa, continúa Ricardo, su voz bajando a un susurro ronco. La mujer que ama a mis hijos como una leona, la mujer que me salvó la vida. Esa mujer no lleva uniforme. Esa mujer es la señora de esta casa. Si ella quiere. El uniforme azul cae al suelo formando un círculo de tela muerta alrededor de los pies de Lupita. Ella se queda en su ropa interior, sencilla, blanca, vulnerable y hermosa. Ricardo no la mira con lujuria, la mira con una adoración que la hace sentir como una reina. «Póntelo», dice él señalando el vestido blanco. Lupita se pone el vestido. Le queda perfecto, hecho a medida. Se mira al espejo, y por primera vez en años no ve a la chica pobre que friega suelos. Ve a Lupita, simplemente Lupita, radiante. Ricardo se acerca y le coloca una flor de azahar en el pelo, recogiendo un mechón rebelde. Isabella fue condenada ayer, dice Ricardo de repente. Era la noticia que faltaba. 10 años. Fraude, maltrato, intento de homicidio. El juez no tuvo piedad gracias a los videos. Lupita se estremece al oír el nombre, pero Ricardo la abraza por la cintura, anclándola al presente. Ya no existe Lupita, es un fantasma. Nadie volverá a hacerte daño. Nadie volverá a mirarte por encima del hombro. Te lo juro. Lupita se gira entre sus brazos con lágrimas en los ojos. Yo no tengo apellido, no tengo títulos, no sé cómo ser una señora. No quiero una señora. Ricardo acuna su rostro entre sus manos. Quiero a Lupita. Quiero a la mujer que me leía 100 años de soledad. Quiero a la mujer que tiene las manos calientes y el corazón valiente. Los títulos se compran, Lupita. La clase se lleva en el alma, y tú tienes más clase que toda la gente que conozco junta. Ricardo mete la mano en su bolsillo. No saca un anillo de diamante ostentoso, como el que le dio a Isabella. Saca un anillo sencillo, una banda de oro con una pequeña esmeralda. El color de la esperanza, no del dinero. Lupita, ¿quieres dejar de trabajar para mí y empezar a vivir conmigo? ¿Quieres ser la madre oficial de Mateo y Santiago? ¿Quieres casarte con este ciego tonto que tardó demasiado en ver la luz? Lupita mira el anillo, mira a Ricardo y luego mira por la ventana hacia el jardín, donde los niños juegan seguros al sol. Sí, susurra ella, y luego lo dice más fuerte con una risa que le nace del vientre. Sí, Ricardo, sí a todo. Ricardo le pone el anillo. Se besan. No es un beso de película de Hollywood, es un beso real, profundo, sellado con la promesa de quien ha visto el infierno y ha decidido construir el cielo. Papá, Lupita. Los gritos de los niños interrumpen el momento. Los gemelos entran corriendo en la habitación con las rodillas manchadas de hierba. Se detienen en seco al ver a Lupita. Lupita, dice Mateo con los ojos muy abiertos. Pareces una princesa. No, tonto. Le corrige Santiago dándole un codazo. Parece mamá. La palabra flota en el aire. Mágica. Definitiva. Lupita se lleva la mano a la boca conteniendo un sollozo de felicidad. Se agacha y abre los brazos. Los dos niños corren hacia ella y se funden en un abrazo blanco y cálido. Ricardo se une al abrazo envolviéndolos a los tres. Sí, Santiago, dice Ricardo besando la cabeza de Lupita. Es mamá. La cámara se aleja lentamente saliendo por la ventana, recorriendo el jardín en flor, elevándose sobre la mansión, que ya no es una jaula de oro, sino un hogar. El sol está en su punto más alto, y no hay ni una sola sombra a la vista.